gracias por acompañarnos una vez más a Empoderándonos, que es el espacio de Empoderatp para poder conversar con algunas personas y reflexionar en torno a la participación ciudadana de adolescentes y jóvenes. Hoy nos encontramos con Valeria, quien es directora general de Afropub. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Daniela? Comunidad de Empoderatp, muchas gracias por la invitación. Y nada, como feliz de estar en este espacio, de hablar un poquito de Afropub, también de mi perspectiva de algunos temas, así que gracias. La idea de hacer esta entrevista surge a partir de que el 4 de junio se celebra el Día de la Comunidad Afroperuana, que es una conmemoración que fue instaurada en el año 2006 con el objetivo de reconocer y visibilizar pues todos los aportes de la comunidad afroperuana en la construcción de la identidad peruana, en la nación y el desarrollo del país, ¿no? Y de hecho, como dato curioso, ¿no?, la elección de esta fecha no fue casual, porque justamente el 4 de junio es el cumpleaños de el famoso poeta y uno de los principales referentes de la cultura afroperuana, Nicomedes Santa Cruz. Y bueno, en ese contexto queremos reflexionar un poco de justamente qué significa para la comunidad afroperuana este día. Bueno, yo creo que para la comunidad afroperuana, para los afroperuanos y afroperuanas, como que recibimos este mes en particular, y el 4 de junio, por el cumpleaños de Nicomedes Santa Cruz, por su nacimiento, con mucho orgullo, yo creo, porque Nicomedes representa a nosotros como que mucha fortaleza, la sabiduría de nuestro pueblo, ¿no? Y nuestra cultura, nuestra tradición, la lucha, la creatividad. Creo que fue el primer poeta afroperuano en escribir desde una perspectiva afrocentrada. Entonces alzó la voz ante muchas injusticias y también fue como uno de los primeros en hablar acerca de todo lo que hacía. O sea, él era decenista, entonces escribía desde una perspectiva antirracista. Y en ese tiempo pues era mal visto como la cultura afroperuana, ¿no? Era sexualizada, estereotipada, se veía mal visto. Entonces, pero él tuvo la oportunidad de luchar y alzar su voz, básicamente en todo lo que hacía, porque Nicomedes fue todo, creo. A mí me inspira muchísimo porque ha sido como poeta, escritor, ha sido obrero, ha sido musicólogo, ha sido folclorista, ha sido ha sido de todo, periodista, o sea, también ha sido parte del comunicador, ¿no? Entonces creo que en base a todo lo que él se involucraba, todo lo que quería hacer, siempre le daba una perspectiva antirracista. Por ejemplo, cuando era periodista, escribió como 100 artículos orientada a siempre su mirada antirracista, ¿no? Entonces, todo lo que hizo siempre lo hizo con ese enfoque. Recuerdo también la décima, como ser como soy me alegro, que es también una décima que le escribió para ver los afroperuanos desde el orgullo, ¿no? Entonces, a mí me inspira muchísimo Nicomedes y creo que también a todos los afroperuanos de todo lo que hizo, ¿no?, sobre nuestra cultura. Entonces, también hay un antes y después de Nicomedes, porque antes de Nicomedes Santa Cruz, lo afroperuano no estaba en la esfera pública. Entonces, bueno, algunas familias pues sí seguían practicando la cultura y era como algo muy suertudo, era como, claro, era un privilegio tener como que en tu familia que se practicara todavía la cultura afroperuana, ¿no? Pero desde la esfera pública no se veía, o sea, era muy estereotipado, sexualizado, como había dicho. Entonces, Nicomedes como que empezó a hablar de eso, ¿no? También tuvo un programa de televisión o de radio, si no me equivoco. Entonces también, ¿no?, de ahí su perspectiva, de ahí hablaba sobre temas que en ese tiempo los medios de comunicación no hablaban, ¿no?, sobre el racismo, por ejemplo. Entonces él tuvo como que la valentía de hablarlo. Entonces creo que esto me significa poner en valor y reconocer todos los aportes que han tenido la cultura afroperuana desde muchas esferas, ¿no? Lo académico, lo cultural, lo histórico. De todas maneras, en muchos colegios hemos aprendido algunas décimas de Nicomedes. Y ahora que lo mencionas, recién puedo notar, recuerdo que sí hay una actitud confrontacional de parte de Nicomedes en las décimas, ¿no?
Por ejemplo, en La Pelona, cuando le criticaban pues por cambiar su apariencia, siguiendo, digamos, a la patrona, Claro. cambiando su apariencia, sus actitudes, alejándose de esa comunidad, ¿no? De él mismo, de este negro, ¿no? Es muy cierto, ¿no? Y bueno, esta fortaleza que tú mencionas que ven en Nicomedes es algo que comparte toda la comunidad. O sea, ¿cómo sientes tú que ha cambiado de repente la visión de Nicomedes o de la comunidad en sí por parte de los jóvenes y adolescentes? Yo creo que así como me inspira todo lo que ha hecho Nicomedes Santa Cruz en su vida, también está inspirando actualmente a las juventudes, ¿no? Ser joven hoy en día y ser joven afroperuano implica muchos sentires. Tenemos por un lado como hablar de la identidad, hablar de nuestra herencia cultural, hablar de la lucha social y también de afirmarse uno mismo, ¿no? Porque algunos jóvenes afroperuanos se afirman ya cuando son adultos, ¿no? Porque desde chiquitos no tienen esa oportunidad de vivir con toda la cultura, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi papá ha estado ligado con ciertas prácticas culturales de lo afro, pero no es que toda su vida haya girado en torno a. Entonces a mí tampoco me ha permitido como buscar esas raíces. Ya una vez dentro de la universidad pude tener como que esa chispita de preguntarme, ¿no? Como, ¿de dónde vengo? ¿No? O sea, mi abuela qué hizo, mi papá también, ¿no? Pero en la casa al menos no se hablaba tanto de eso. Y en el colegio menos, ¿no? Al menos a mí me ha tocado esa época del colegio en donde ni siquiera me presentaban una décima de Nicomedes, o no me hablaban de Victoria Santa Cruz, nada. Entonces no había esas representaciones. Entonces, creo que ahorita, hoy en día, se dan más oportunidades y medios para que las juventudes puedan como reivindicar sus raíces y también la redescubran, ¿no? Por medios de diferentes formatos medios, sobre la música, sobre lo académico, la historia, la danza, ¿no? Entonces creo que hay mucha más conciencia hoy y Nicomedes Santa Cruz a mí nos ha enseñado de que hay que ahora tomar mucho más sentido de que el racismo y la discriminación estructural como que atraviesa todas nuestras luchas, ¿no? Entonces, muchas personas creen actualmente que ya no existe el racismo, o sea, siglo XXI, ya no existe el racismo, ¿no? Pero a ver, no, todavía muchos grupos históricamente marginados sufren del racismo todos los días, ¿no? De repente no lo visualizas, pero de verdad es así, ¿no? Entonces, siempre hay que hablarlo, o sea, hay que incomodar, alzar la voz, ¿no? Y justamente mi siguiente pregunta iba en torno a un poco a eso, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principales retos que consideras que afronta la comunidad afroperuana hoy en día? Eso, como, bueno, el racismo estructural y discriminación como que atraviesa todas nuestras luchas definitivamente y creo que eso es lo que nos moviliza más, o sea, es como un tema muy retador, ¿no? Pero creo que aparte, otro de los retos es esta incidencia política que creo que falta también en los jóvenes. Como que ya se está instaurando un poco más, pero creo que todavía los jóvenes están de juventud están un poquito aislados, como que no quieren meterse mucho en política, ¿no? Pero creo que desde que tomas esta posición de, yo soy afroperuano o afroperuana, es como también tener una posición política, ¿no? O sea, no te digo que te metas como que de lleno y profundo a la política y trabajar en el Congreso, qué sé yo, ¿no? Pero creo que tomando, o sea, investigando, educándote, leyendo, no sé, todo lo que pase hoy en día y tener una posición y una crítica, creo que ya se hace bastante, ¿no? Creo también que hoy en día otro de los retos es como comenzar a empezar a tomar de alguna forma los espacios, ¿no? O sea, a lo que me refiero es como que empezar a buscar, si yo no sé, considero que de repente tengo alguna duda sobre mi identidad, como buscar espacios seguros, ¿no? O organizaciones que te puedan como que llevar de la mano para que puedas
seguir descubriendo, ¿no? Ese lado. Siento también que otro de los retos es en el tema de la educación. O sea, a mí me interpela mucho el tema de los ámbitos educativos porque me hubiese gustado tener un colegio en donde me enseñaran desde chiquita, 6 años, 7 años, a un poco hablar acerca de mi cultura desde el orgullo, ¿no? Y representación. Yo veo los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, que la representación afroperuana es escasa, o sea, nada más mira el Congreso, ¿no? No hay, no se ve ese tema desde el orgullo, ¿no? Entonces, a mí justamente me pasaba mucho, como te estaba comentando, que recordaba las décimas de Nicomedes en mi colegio. Pues yo aprendí todo esto, pero se sintió algo más como memorístico, ¿no? Algo como que, mira, este personaje fue importante, pero siento que no terminó de hacer un clic conmigo. Claro. O sea, como no hay mayor relación, no hay esta perspectiva de orgullo. Todavía se ve desde lo superficial, ¿no? Exacto. Este poema ya está como que ya, pero igual con la danza, ¿no? Como ya, bailas, no sé, la zamacueca o algo, y es como ya, pero lo estoy bailando, pero ¿por qué? O sea, cuéntame algo más, ¿no? La historia de por qué se creó, por qué lo han bailado, ¿no? Entonces, pero eso en el ámbito educativo como que todavía no está, ¿no? Y es lo que falta, y pucha, me encantaría que eso en un futuro deje de ser así, ¿no? Es más, de hecho, yo tuve la suerte de que cuando yo tenía aproximadamente 6, 7 años, estuve en una academia de danzas afroperuanas. Y ahí aprendí a tocar cajón, a bailar danzas afroperuanas. Y justamente a tener mucho contacto con una familia pues, que se dedicaba a organizar esta academia, que obviamente tenían ascendencia afroperuana. Y yo estaba inscrita en esta academia y creo que mi mamá también. Mis padres tenían esta idea de que yo también me conecte con la cultura afroperuana, que también tengo ascendencia afroperuana, pero quizás ellos no tenían las herramientas para que, digamos, termine de hacer un clic con mi identidad, ¿no? O sea, fue un periodo muy breve de mi vida en el cual tuve contacto y tengo muy buenas memorias con eso, ¿no? Pero fue bastante difícil, pues, incorporarlo a mi identidad y yo también incluso me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué me haría afroperuana? ¿Me puedo considerar afroperuana? Porque a veces es complicado por la parte de la apariencia, ¿no? O sea, ha habido tanta, digamos, mezcla de apariencias, los peruanos somos de allá, o sea, venimos de acá, de allá, ¿no? Y creo que a veces eso hace también un poco difícil, digamos, a ciertas personas que sí tienen cierta conexión con la cultura afroperuana, que haya este racismo, ¿no? Que hace que, no sé, nosotros mismos o que los demás hagan que sea como imposible pasar esa línea. Claro. Y eso justamente es lo rico de la identidad peruana, ¿no? O sea, porque hay tantos tipos de comunidades que se unen y que crean todo esto, ¿no? Y que, siendo que al final estamos tratando de, digamos, nosotros los jóvenes estamos tratando de darnos cuenta, ¿no? Cómo plantear la unión, o sea, las iniciativas para crear, digamos, el país que queremos, pero dándonos cuenta de que estamos tratando de sanar ciertas heridas digamos, de nuestros padres, de nuestros abuelos que han querido dejar, digamos, su identidad para poder darnos un futuro mejor, ¿no? Y ahora que tenemos un poco más de herramientas, es donde vemos, ¿no? Que los jóvenes que han podido, digamos, acceder a universidades, a colegios mejores, son los que se están dando cuenta y están intentando recuperar esa identidad, ¿no? Ahora que tienen ya las herramientas y pues que sus familias ya se encuentran, digamos, en una posición un poco más tranquila, digamos, económicamente, ¿no? O sea, todo eso influye, ¿no? Y creo que justamente, como tú lo mencionas, estamos en un momento en el que poco a poco esta posición política de los jóvenes va a tomar un poco más de pues, solidez, ¿no? Y esperemos que se puedan enfrentar mucho mejor los retos que tú mencionas. Sí, viendo la línea un poquito de lo que me comentas, que me hizo recordar, por ejemplo, en mi familia se querían como alejar mucho de lo negro porque decían que sí estaban cansados de sufrir mucho racismo.
¿no? A mi abuela se le dificultó mucho tener estudios o trabajar, por más que tenía un cartón de instituto, no conseguía trabajo, ¿no? Entonces ella lamentablemente como que quiso aislarse de esa identidad, como a mí no me conviene hoy en día decir que soy afroperuana porque si no pierdo mucho más que ganar, ¿no? Entonces creo que claro, nuestra generación ahorita ya se cuestiona más, ¿no? También por el tema de que también tenemos otros medios, ¿no? Y creo que es lindo ahorita actualmente como conversarlo con la familia, ¿no? Yo con mis papás también lo hablo bastante, ellos no tuvieron como esa oportunidad de repente hablar desde una crítica o lucha social, sino ya en la mesa ya hablamos de esos temas que de repente pueden incomodar un poco, pero es necesario, ¿no? Así que ahorita como ya estoy descubriendo y también lo disfruto como descubrir todo ese camino con ellos, ¿no? Sí, o sea, es todo un camino como tú bien lo mencionas, ¿no? Que a veces siento que nuestros padres, nuestros abuelos han trabajado tanto, ¿no? Que también recién pueden como que tener esa tranquilidad de ponerse a discutir cómo serían mejor las cosas. Y creo que es algo que podemos como compartir, ¿no? Tanto los jóvenes con los adultos, los adultos mayores. Y bueno, en este tinte un poco positivo, ¿no? Que tenemos un poco de esperanza, ¿no? ¿Qué expectativas tienes tú sobre la comunidad afroperuana? Si hablamos de algo de corto plazo, pues yo creo que desde nuestros espacios, ahorita en la comunidad universitaria, por ejemplo, o tanto como egresados, o sea, cualquier camino que tú busques, ya, o sea, seas ingeniero, arquitecto, comunicadora o lo que sea, como creo que una de las cosas importantes es tener esta perspectiva antirracista y hablarlo, ¿no? Siempre buscar la forma de hablar desde tu formación, ¿no? Creo que digamos, una cosita que podamos hacer la población afroperuana ahorita a corto plazo, ¿no? Movilizándonos, buscar también como espacios donde podamos compartir con otras juventudes afroperuanas, porque es lindo el camino, ¿no? Que tú tomas cuando ya estás acompañado, ¿no? A mí me ha servido muchísimo el espacio de Afropuc para acompañarnos todos, o sea, si sucede algo, lo hablamos juntos. Si sucede algo en el campus universitario también alzamos la voz, ¿no? Ahí también tenemos como este espacio. Yo al menos, y también he recibido como algunos comentarios de unos chicos que de verdad han sido muy pocos los momentos en donde han podido disfrutar de espacios solamente afrocentrados, ¿no? Entonces, como que estar en Afropub creo que también les da felicidad, ¿no? Y decir todo, ¿no? O sea, tener una comunidad segura. Entonces ahí como que creo que el primer reto es eso, empezar a hablarlo desde nuestros espacios. Y creo que un reto a largo plazo sería este tema del ámbito educativo que te digo, ¿no? Que ojalá que en un futuro, porque ahorita la currícula nacional, así escolar, todavía no tiene esta perspectiva antirracista, ¿no? De repente una perspectiva intercultural sí, pero una perspectiva afrocentrada o antirracista todavía no se habla de lo afroperuano todavía en los libros históricos, en los libros de historia, que fueron esclavizados y libres y ya está, como que ya, ese fue el único aporte, ¿no? Y ahora estamos bien. Ajá, sí, listo, ¿no? Entonces hay que como que intentar darle otra perspectiva, entonces creo que eso sería también uno de los mayores retos, ¿no? Creo que lo que mencionas en la parte de a corto plazo es súper importante detectar de qué manera se manifiestan ahora el racismo, ¿no? Justamente porque estamos en un momento donde hay, no sé, hay un discurso mundial de que ya llegamos en el punto de que todos los derechos se respetan y ya no hay racismo, ¿no? Entonces, en ese contexto hay nuevas formas en las que se manifiesta el racismo, ¿no? Y creo que es importante pues tener justamente espacios donde compartir desde una perspectiva eh, afrocentrada, ¿no?
cómo se manifiesta en un espacio seguro, con personas que entienden a qué se refieren, ¿no? Y no, no un espacio donde alguien te está observando como si fueras un objeto así de estudio. Sí, estoy ¿no? una rata de laboratorio. Sí, así, sí. Creo que es un error que se comete, ¿no? Cuando uno de repente hay otras iniciativas, digamos, que quisieran apoyar, ¿no? A reducir el racismo, pero que quizás no lo hacen desde una perspectiva afrocentrada, ¿no? Eso me parece muy, muy importante lo que mencionas, ¿no? Sí. Y creo que tiene que ver un poco con la última pregunta, porque quizás esta es la vía, ¿no? Crear estos espacios donde se puedan comunicar los jóvenes, los adolescentes. A corto plazo sería lo mejor, ¿no? Para poder involucrarlos más, ¿no? Y que ellos mismos se puedan autodenominar afroperuanos, ¿no? Porque justamente me parece que es el problema, no sé cómo tú lo ves, o sea, este tema de, digamos, que los adolescentes y los jóvenes se vayan involucrando, digamos, activamente como ciudadanos afroperuanos en la sociedad. Creo que muchos jóvenes, precisamente porque somos jóvenes, tenemos miedo tal vez de preguntar, de involucrarnos, porque pensamos que necesitamos saberlo todo para pertenecer a esos espacios, ¿no? Pero la verdad no es así, o sea, creo que hoy en día como que hay muchos medios donde puedas como que informarte, y creo que, o sea, también conlleva algo de la tarea de cada uno, ¿no? Y no hay tiempo para eso, o sea, lo puedes saber desde chiquito o también cuando tengas 40, 50 años, ¿no? Creo que parte mucho también desde tu familia, como preguntarlos a ellos, de verdad tener el interés de preguntar a tus papás, ¿de dónde vengo, no? O sea, ¿cómo fue tu vida, mamá, papá? ¿Cómo, igual a tus abuelos, ¿no? Que cuando yo pregunté a mi abuela también todo lo que hacía, descubrí un montón de cosas. Entonces, creo que sí toma tiempo, ¿no? Pero creo que ya hay que se nos prenda esa chispita de cuestionarnos un poco más. Creo que desde ahí estamos haciendo bastante, ¿no? Bueno, y ojalá que este video, esta entrevista llegue pues a muchos jóvenes y adolescentes. Y en esa línea quería preguntarle qué les dirías a ellos. Bueno, yo diría que, o sea, como había dicho, no hay que sentirnos expertos ni estar completamente seguros de todo para empezar a participar o para involucrarnos a estos espacios, ¿no? El activismo puede ser un camino, o la participación ciudadana, pero no siempre como que comienza con grandes acciones, ¿no? A veces solo con una conversación o con informarse o con conectar con otras personas, o sea, en base a preguntas, ¿no? Te pueden comentar mucho y como permitirte darte ese pasito, ¿no? Entonces, yo sé que como seres jóvenes o adolescentes sentimos mucho miedo, a veces dudas, o simplemente no sabemos por dónde empezar. Entonces yo les diría que la verdad, o sea, tu voz importa, es importante, así sepas mucho menos, no pasa nada. Incluso creo que tu voz es mucho más valiosa si es que recién te estás preguntando y estás involucrándote en este camino, ¿no? Invitarlos también, o sea, desde Afropuc también invitarlos a que sean parte de nuestros espacios, si son de la comunidad universitaria o no, porque también estamos abiertos a todos. Entonces creo que Afropuc se está formando como un colectivo que nos enorgullece mucho ser afroperuanos. Queremos verlo también como un espacio seguro, que suceda cualquier cosa, nosotros estamos preparados como para alzar la voz. Entonces, que acá hay una comunidad que los espera, ¿no? Que tuvo miedo alguna vez, sí, pero que estamos acá como para caminar juntos, de la mano. Qué bonito. Y bueno, así estaríamos terminando. Muchas gracias, Valeria, por compartir tu experiencia, tus pensamientos y tu mirada, que es tan necesaria. Creo que hoy nos vamos con muchas reflexiones y yo espero también con esperanza. Yo estoy particularmente motivada y bueno, esperemos que podamos seguir construyendo esta sociedad más justa, orgullosa de su diversidad y libre de racismo, ¿no? Hay que decirlo.
Sí. Y bueno, si eres adolescente o joven y estás escuchando esto, recuerda que tu identidad es poderosa, que tu historia importa y que tienes todo el derecho de ocupar espacios, alzar la voz, participar en las decisiones que te afectan y nos afectan, ¿no? Desde Empodérate P te invitamos a seguir conectándote, cuestionando, organizándote y soñando con un país más inclusivo. Nos encontramos en un nuevo episodio de Empoderándonos, el espacio para amplificar nuestras voces. Hasta pronto. Se Muchas logró. gracias.